Vamos entonces a realizar una breve charla introductoria acerca del tema de mecanismos. La idea es exponer, digamos, ciertos conceptos fundamentales acerca de los mecanismos. Primero vamos a definir qué es un mecanismo, ¿cierto? Esa definición la vamos a hacer a la luz de lo que hemos trabajado en el curso de dinámica. O sea, no estamos hablando de un área aparte, de un área inconexa, sino que van a ver que tiene mucha conexión, o sea, todo lo que hemos visto en el curso confluye acá, ¿sí? Lo que es un mecanismo. Y vamos a hablar de la movilidad de los mecanismos. La movilidad de los mecanismos se maneja básicamente con dos conceptos muy importantes: el concepto de grado de libertad y las condiciones geométricas bajo las cuales se pueden obtener ese grado de libertad, esos grados de libertad de un mecanismo. Entonces, ¿qué es un mecanismo? Un mecanismo primero es un conjunto de cuerpos rígidos. Vamos a cambiar un poco el término, hacer un cambio de término. Un cuerpo rígido, a la luz de la teoría de los mecanismos, se denomina un eslabón. Entonces, cuando hablemos de un eslabón, es un sinónimo de un cuerpo rígido. Esos eslabones van a tener movimiento. El movimiento del cuerpo rígido va a estar definido por lo que conocemos como grados de libertad. Esos grados de libertad hay que asociarlos desde el punto de vista de nuestra dinámica a las coordenadas que utilizo para definir el movimiento del cuerpo rígido. En este caso, entonces, no va a cambiar el término, vamos a hablar de un grado de libertad. Esos eslabones van a estar conectados entre sí por medio de juntas, o también se denominan pares cinemáticas. Esas conexiones, van a haber diferentes conexiones entre los cuerpos rígidos, y esas conexiones las denominamos juntas o pares cinemáticos. Las conexiones ¿de qué van a hacer o cuál es su papel? Van a comunicar movimiento entre los eslabones, pero también lo van a restringir. O sea, recuerden que el cuerpo rígido pues tiene un movimiento general, por así decirlo, que tiene un número de coordenadas, de grados de libertad, pero cuando se comienza a interconectar, él se va a ir restringiendo. Se puede mover, pero ya de una manera no tan libre como cuando no está interconectado. Entonces la conexión comunica movimiento, pero también impone una restricción. Y en un mecanismo siempre va a haber un eslabón de entrada, va a haber un eslabón de salida. Aquí la entrada la estamos viendo con, por ejemplo, la manivela que la persona acciona acá. Ese sería el eslabón de entrada. Va a haber un eslabón de salida, no sé, de pronto la salida de este mecanismo sea, por ejemplo, o a mí me interese el movimiento de esta platina que está subiendo y bajando. Podría ser la salida de mi mecanismo, o no sé, de pronto a mí me interese aprovechar el movimiento rotacional que puedo yo obtener acá. No sé, eso ya depende del diseño del mecanismo. Y va a haber un eslabón fijo. Observen que aquí la persona debe mantener fijo algo. Ese eslabón que se mantiene fijo se conoce como eslabón de referencia o eslabón tierra. Los eslabones se clasifican según su número de nodos, siendo el nodo, que es el nodo es básicamente el lugar en donde los cuerpos rígidos se van a interconectar. ¿Okay? Aunque inicialmente la primera conexión puede ser un pasador, ¿sí? Es uno de los pares cinemáticos más utilizados. Entonces acá donde coloco los pasadores, estos agujeritos, entonces serán los nodos del eslabón. Entonces, dependiendo de su número de nodos, va a tener un eslabón binario, un eslabón ternario o un eslabón cuaternario. Eso es lo que también se denomina como un orden, el orden del eslabón. Las juntas son de diferente tipo, y recuerden, cada junta da una movilidad, pero también impone una restricción, ¿sí?
Entonces aquí tenemos la primera junta que me da un grado de libertad, aquí lo están denominando como GDL. Básicamente ese grado de libertad es un grado de libertad de giro, movimiento de rotacional, ¿cierto? Cuando estos dos eslabones se conectan con esta punta revoluta que denominan alias pasador, es el pasador que conocemos acá. Entonces estos dos cuerpos rígidos ya van a estar restringidos en su movimiento, uno a rotar con respecto al otro, ¿sí? Entonces hay una restricción en el movimiento, pero se comunica un movimiento, en este caso un movimiento de rotación, ¿vale? O una junta corredera también es una junta de un solo grado de libertad, ¿sí? Solo permite un deslizamiento en una dirección. Una junta de un solo grado de libertad, que es como junta prismática, esta que tenemos acá. Hay juntas helicoidales, en las cuales pues ellas pueden permitir un movimiento de giro y un movimiento de deslizamiento, ¿sí? Tenemos un ejemplo, una junta helicoidal es como una rosca. Hay un movimiento de giro, pero hay un desplazamiento dependiente de ese giro. Los tornillos son un ejemplo. Hay juntas deslizantes y rodantes que tienen 2 grados de libertad, como estas que tenemos acá. Esta junta puede permitir que el eslabón se mueva sobre el plano y también rote. Estas juntas se llaman juntas con cierre de fuerza, en este caso. Y esta, que es un pasador con un movimiento deslizante, se denomina una junta con cierre de forma, pasador en una rama. Ahora, bueno, está la junta cilíndrica, entonces es similar a la junta prismática. En este caso, pues la junta cilíndrica permite un deslizamiento, pero también un giro sobre el eje del cilindro. La junta esférica, o también la denominan rótula, permite 3 grados de libertad, o sea, movimiento de giro en los 3 ejes. Y la junta de plana, pues es la que permite el deslizamiento de un cuerpo rígido sobre un plano, que pues se puede tener 3 grados de libertad. Un desplazamiento en esta dirección y una rotación o con respecto al plano, ¿no? Una rotación con respecto a un eje que pase por el plano. Esta es también un par, una junta rodante pura, la hemos trabajado en el curso de dinámica, ¿cierto? Una rueda que rueda sin deslizarse, ¿sí? Una llanta que rueda sin deslizarse es un tipo de par cinemático, y ya sabemos pues que siempre y cuando la condición de deslizamiento se cumpla, se mantenga, pues es una junta de un solo grado de libertad. El movimiento de la rueda es dependiente de la rotación que tenga la rueda. Algo importante a tener presente es que las juntas de pasador, bueno, algunas juntas pueden haber más de un eslabón conectado, ¿no? Se llaman el orden de una junta. En este caso, esta sería una junta de orden 2 o una junta de orden 3. Digamos que ese es un concepto que algunas juntas lo permiten. No puedo conectar más de un eslabón a una misma. Bueno, los mecanismos entonces son básicamente uniones de cuerpos rígidos. Esa unión de cuerpos rígidos va a tener movimiento, ¿sí? La idea del mecanismo es tener un movimiento. Ese movimiento del mecanismo se establece a partir del grado de libertad del mecanismo. Ese grado de libertad en el mecanismo, ya como un todo, se tiene que entender como el número de coordenadas o de entradas que yo tengo que suministrar para que el mecanismo pueda tener un movimiento controlado, un movimiento predecible. Que yo sepa cómo se va a mover la salida a partir de la entrada. Básicamente el concepto de entrada y salida. Algunos mecanismos pueden tener, digamos, varios grados de libertad en la salida, ¿sí? Por ejemplo, el caso específico es el de este mecanismo que tenemos acá, que sería muy similar al de esta parte de esta retroexcavadora.
este eslabón gira con respecto a este. Vamos a suponer que este es un eslabón fijo, un eslabón tierra. Este gira con respecto a este y este gira con respecto a este. Vemos que este eslabón, que podría ser la salida, podría tener varios grados de libertad. Entonces uno diría, bueno, es un mecanismo que no es que sea incontrolado. Básicamente lo que implica eso es que pues voy a necesitar, a mí me gusta siempre verlo como el número de actuadores o el número de señales de control que yo debo meter para controlar el mecanismo, ¿sí? En este caso, pues obviamente o muy seguramente voy a necesitar o dos actuadores, como estamos viendo acá, o dos motores, en el caso dado, para poder darle un movimiento predecible a la salida que podría ser este mecanismo. Observemos este mecanismo de acá, que es como similar a este. Tenemos un mecanismo, un eslabón conectado, 2, 3, pero observemos que este último eslabón vuelve a conectar al mecanismo, perdón, al eslabón número 1, al eslabón tierra, al eslabón fijo. Entonces, esta cadena cinemática, alias mecanismo, sinónimo de ello, esta sería abierta. Y es abierta porque el eslabón final, o el eslabón de salida, no se conecta con el eslabón de referencia, el eslabón. Pero en este caso, esta cadena cinemática sí se cierra porque llega al mismo eslabón de inicio, o sea, el eslabón fijo. El eslabón fijo. No es que sea el eslabón de entrada. De hecho, pues yo no puedo entrar por el eslabón fijo porque el eslabón fijo está quieto. Voy a tener que entrar por acá o por acá. Pero entonces acá este eslabón se interconecta nuevamente con el eslabón fijo. Esto se denominará una cadena cinemática. La obtención del número de grados de libertad de un mecanismo se obtiene por medio de un conteo en el cual pues multiplico el número de grados de libertad que tiene cada eslabón en movimiento plano general, ¿sí? Que pueden tener 3 grados de libertad, pero entonces ese número de grados de libertad se va a ir viendo restringido dependiendo del número de juntas que se tengan y del tipo de junta que yo esté utilizando. Ese conteo entonces se sintetiza pues, en una ecuación, una expresión que se conoce como el criterio de Grubler. El criterio de Grubler nos dice que el número de grados de libertad del mecanismo M total va a ser igual a 3 veces el número de eslabones que tenga el mecanismo. El número de eslabones lo denominamos con la variable L, menos 2 veces J, donde J es el número de juntas de un grado de libertad, se denominan juntas completas, y menos el número de eslabones que estén fijos, o sea, el número de eslabones de tierra, que siempre va a ser 1. Teniendo en cuenta esto, entonces pues esto se puede multiplicar a esta expresión que tenemos acá. Recordemos que las juntas completas en J cuentan como 1. Las juntas completas son las juntas de un solo grado de libertad. Pero las semijuntas, o sea, las juntas de 2 grados de libertad, cuentan como 0.5. Vamos entonces a aplicar el criterio de Grubler para encontrar el grado de libertad de un mecanismo total. Entonces, vamos a contar el número de eslabones. Bueno, recordemos que hay un eslabón fijo, ¿cierto? Este hechurado nos indica que este es el eslabón fijo que denominamos tierra, entonces este es el eslabón número 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos 8 eslabones. Número de juntas. Ojo con el conteo de juntas. Las juntas de un solo grado de libertad. 1, 2, 3. Aquí esta junta une estos 2 eslabones. 4, porque esta misma, que bueno, esta junta que es la misma, pero une estos otros 2 cuerpos rígidos. Entonces aquí iríamos en 4. 5, 6, 7,
8, aquí tengo otra junta que une este cuerpo rígido y este bloquecito 9, y aquí tengo este bloque que desliza sobre el eslabón de referencia, es una junta deslizante. Completaríamos las 10 juntas, es una junta de un solo grado de libertad, muy seguramente con cierre de forma. Entonces aplicamos esto en la ecuación del criterio de Gruber y reemplazamos acá, L es 8, J es 10, y entonces tenemos 8 menos 1 me da 7 por 3, 21, menos 2 por 10 quedaría 20, me daría un solo grado de libertad. O sea, ese mecanismo de mueble se puede mover con un solo motor, seguramente yo lo pondría acá, y con eso pues tengo un movimiento predecible. Este otro ejemplo, contemos el número de eslabones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 eslabones. L es igual a 6. J. Entonces el número de juntas, recordemos, las juntas de un solo grado de libertad cuentan como 1, 2, 3, 4, 5, la unión entre este y este, y 6, la unión entre este y este, y 7 acá. Ok, pero yo tengo una semijunta. ¿Por qué tengo una semijunta? Porque acá este contacto entre este eslabón y este actúa como una pequeña rueda, entonces ella va a girar y a deslizar. Es una junta o es una semijunta, ¿no? Permite, o es una junta rodante, entonces cuenta como 0.5, ¿sí? Entonces, o sea, permite rotación en el cuerpo rígido, pero también deslizamiento. Hay 2 grados de libertad. Entonces, estas juntas rodantes cuentan como 0.5, llevamos 7 más 0.5 sería 7.5. Hagamos las operaciones. Entonces, L es igual a 6, J es 7.5, 6 menos 1 me da 5 por 3, 15, menos 2 por 7.5 me da 15, entonces esto me da 0. Entonces ese mecanismo en realidad no tiene grado de libertad, él no se va a mover, va a estar bloqueado. De aquí entonces pues podemos encontrar algo bien útil que nos relacionaba un poco con lo que veíamos en mecánica de sólidos. En mecánica de sólidos nosotros planteábamos que una estructura, o en el caso de una estructura yo necesito que ella no se mueva, ¿sí? Que ella no vaya a colapsar. Entonces el número de cuerpos rígidos que yo puedo conectar y que me garanticen que no se va a mover, recuerden que se da por un número de 3, ¿no? Es un triángulo, un triedro. Si yo le calculo el grado de libertad a esto, me da un grado de libertad 0. Esto nunca se va a mover. El mínimo número de cuerpos que yo puedo interconectar para formar un mecanismo, o sea que al menos tenga un grado de libertad 1, está compuesto por 4. Esto es lo que se llama el mecanismo de 4 barras. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4 y esto siempre nos va a dar un grado de libertad. Yo puedo tener juntas que tengan grados de libertad negativos, mecanismos o digamos uniones de cuerpos rígidos con grados de libertad negativos. Esto es lo que se conoce, bueno, se utilizaría o se daría el concepto de lo que es una estructura precargada, con un grado de movilidad inferior a 1. Este mecanismo de 4 barras va a ser pues bien importante. Pueden haber mecanismos de más barras, de más grados de libertad, pero digamos que este es un mecanismo muy básico y muy utilizado. Es el número mínimo de cuerpos rígidos interconectados alias eslabones que me permite generar al menos un movimiento predecible. Acá tenemos entonces nuestro mecanismo de 4 barras.
El eslabón de entrada normalmente se conoce como manivela, el eslabón de salida se conoce normalmente como balancín y el que conecta la manivela con el balancín se conoce como eslabón acoplado. Entonces observemos que yo puedo hacer primero inversiones del mecanismo. ¿Qué quiere decir que yo hago inversiones? Yo puedo cambiar el eslabón de referencia. En este caso el eslabón de referencia pues está acá. Y observemos que este movimiento de la manivela generará un movimiento alternativo en el balancín. Pero yo puedo invertir el mecanismo volviendo este eslabón el eslabón fijo. O sea, lo dejo como referencia. Y ahora esta es la manivela y este es el balancín. Y tenemos también un movimiento de manivela balancín, pero con una inversión. ¿Sí? Cambiado el eslabón fijo. También puedo dejar como eslabón fijo el que yo tengo acá como manivela, que es lo que estoy haciendo acá, lo que se llama un mecanismo de doble manivela, o un movimiento o un mecanismo de doble balancín cuando yo dejo fijo el eslabón balancín. Entonces observemos que acá tengo una entrada por acá y una salida por acá como un acoplador, que es la manivela anterior. Para que el mecanismo tenga, ¿cómo puedo generar o identificar que el mecanismo tiene una movilidad completa? Es decir, que la manivela puede dar una vuelta completa. Se debe cumplir la siguiente condición. S más L debe ser menor o igual que P más Q, donde S es el eslabón más corto y L es el eslabón más largo, ¿sí? Y P son las longitudes de los otros dos eslabones que nos faltan. Recuerden que son 4 eslabones, entonces S más la suma del eslabón más corto más el más largo debe ser menor o igual que la suma de los eslabones restantes para que el mecanismo tenga una movilidad. ¿Okay? Eso es importante y es una condición que se conoce como la condición de Grachov. Bueno, este mecanismo puede, digamos, servirme para el mecanismo de 4 barras. Me va a permitir modelar muchos mecanismos, es decir, no esperemos que siempre encontremos mecanismos que estén conformados por 4 barras, sino que algunos mecanismos pueden llevarse a esta forma, pueden idealizarse a esta forma. Por ejemplo, este sería un mecanismo de manivela balancín, como hemos visto anteriormente, pero observemos que acá este balancín yo podría reemplazarlo, este eslabón podría reemplazarlo por un cuerpo rígido de traslación, lo va a llamar ahorita una corredera. Y bueno, aquí el pivote tiene un centro instantáneo de rotación acá, en un pasador acá, cierto, un punto de rotación, pero yo podría considerar que este cuerpo rígido de traslación tiene el centro instantáneo de rotación en el infinito. Entonces, observemos que aquí hemos transformado este mecanismo balancín en un mecanismo manivela corredera de Grachov. ¿Okay? Mecanismo muy utilizado en la base, por ejemplo, de los motores de combustión interna y de la maquinaria alternativa que se utiliza en la industria. Acá tenemos otro ejemplo, digamos, de una idealización de un mecanismo llevándolo a un mecanismo de 4 barras, una manivela balancín de Grachov. Esta manivela que gira se mueve sobre esta guía, ¿cierto? Aquí podríamos decir que habría un acoplador, o sea, un eslabón 3 efectivo acá, ¿sí? Haciendo centro acá, y tendríamos el mismo movimiento de corredera que tendríamos acá. O sea, observamos que para efectos del modelo este mecanismo y este son idénticos. Entonces, por eso digo que digamos que la mente hay que expandirla un poquito y no pensar que siempre los mecanismos son mecanismos de 4 barras conectadas. O en el caso, por ejemplo, de unas levas, una leva y un seguidor también podría llevarse en una condición instantánea a un mecanismo de 4 barras que tenemos acá. Que ahí
puede conformar ese mecanismo de 4 barras y vemos la transformación.